que convocar al pueblo a estas asambleas, porque queremos que todos sepamos a cabalidad muy bien el porqué de este movimiento, el porqué de esta lucha. No queremos, y lo digo sin ofender a nadie, no lo digo de manera despectiva, gente acarreada. No queremos gente que no sepa de qué se trata. Queremos en este movimiento mujeres, hombres libres, conscientes, como ustedes. Porque eso es lo que va a permitir que entre todos salvemos a nuestro país. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Ustedes conocen la historia reciente. Saben que nos robaron la presidencia de la República. Aquí en Chiapas se sabe muy bien, porque aquí, a pesar del fraude, ganamos la presidencia de la República en el 2006. Pero nos despojaron de ese triunfo legítimo que nos dio la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué fue el fraude? Porque hay una mafia de poder, un grupo de delincuentes de cuello blanco que no quieren ningún cambio en beneficio del pueblo, porque a ellos, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, siempre les va bien. Por eso nos cerraron el paso y se valieron de que nos faltaba organización. Por eso, en muchos estados donde no se cuidaron las casillas, hicieron los delincuentes electorales lo que les dio la gana. Rellenaron las urnas, falsificaron las actas y todo para imponer a este pelele títere, a este inepto de Felipe Calderón. Miren el daño que hicieron. Miren cómo está nuestro querido México. Nada de esto estaría pasando si nos hubiesen respetado nuestro triunfo. Porque si hubiesen iniciado los cambios que hacen falta para darle nueva viabilidad a nuestra nación. ¿Qué fue lo que hicieron los de la mafia del poder? Imponer a Calderón y seguir con la misma política de pillaje, de saqueo, seguir con la misma corrupción de siempre, cancelándole el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes que no tienen oportunidades ni de trabajo ni de estudio. Por eso estamos inmersos en esta grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad y de violencia. Afortunadamente decidimos entre todos, después del fraude, continuar con esta lucha. Fue una buena decisión, porque si nos hubiésemos hecho a un lado, si nos hubiésemos rendido, peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, ahora no existiría este movimiento, que es la única esperanza de millones de mexicanos, sobre todo de la gente humilde y de la gente pobre.
Por eso estamos aquí con ustedes en Tuxtla, para informarles cómo vamos. Quiero decir que después del fraude me dediqué a recorrer todos los municipios del país, los 2038 municipios de México. Llevamos a cabo en todas las plazas públicas de las cabeceras municipales asambleas informativas. Desde luego visité los 118 municipios de Chiapas y en algunos casos hasta más de una vez en ese tiempo, para que no se apague la llama de la esperanza, para que no perdamos la fe y sobre todo para organizarnos. Ahora vengo a Tuxtla a informarles que ya contamos con una organización nacional que se está construyendo desde abajo y entre todos. Ya tenemos más de 2000 comités municipales del movimiento Regeneración Nacional, que sus siglas son Morena. Quiero decirles que en este movimiento Regeneración Nacional participan militantes del PRD, del PT, de Convergencia y muchos ciudadanos sin partido, mujeres y hombres de buena voluntad. Aquí hay cabida, hay espacio para todos los que sinceramente quieren contribuir para lograr la transformación de México. Tenemos también ya formados muchos comités seccionales, 29,000 comités seccionales en todo el país. En nuestro país hay 65,000 secciones electorales. Una sección electoral comprende a 500 a 700 ciudadanos. Es donde se instalan una o dos casillas. Queremos tener un comité del movimiento en cada sección electoral. Es decir, la meta es llegar a 65,000 comités seccionales en diciembre de este año. Y como dije, ya llevamos 29,000, más del 40%. Y todos los días se están integrando comités. También hemos echado a andar un plan sencillo, pero eficaz y muy contundente. Hay mucha gente, millones de mexicanos que están con nosotros, que están con nuestra causa, pero no les gusta participar en un comité o no tienen tiempo. A ellos los estamos llamando, los estamos convocando para que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Así les llamamos a las mujeres, a los hombres libres, conscientes, que quieren ayudar en esta causa. ¿Qué es un protagonista del cambio verdadero? Es una mujer, es un hombre que ya tiene conciencia de lo que está pasando, ya sabe cómo es que se cayó en esta decadencia y que quiere hacer algo por su comunidad, por su sociedad, por su pueblo, por su patria. ¿Qué tiene que hacer cada protagonista? ¿Cuál es la tarea? Es muy sencillo, pero repito, muy eficaz. Tienen que convencer cada protagonista a 5 ciudadanos más. Si es una jefa de familia, un jefe de familia, entre los familiares, convencer a 5. Si no alcanza con los miembros de la familia, que sí debe de alcanzar, porque nuestras familias afortunadamente son muy numerosas, si se diese ese caso,
con los vecinos, con los amigos, con las compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada protagonista convenza a 5. Ya hasta ahora se han apuntado más de 1 millón de protagonistas en todo el país. Y también para diciembre queremos llegar a la meta de 4 millones de protagonistas, para que así, si cada uno convence a 5, se pueda contar con 20 millones de ciudadanos y de esa manera, sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo, logremos la transformación de nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de la República. Y quiero también aclararles, precisarles que el objetivo de este movimiento es la transformación de México. No es nada más llegar a los cargos públicos. No somos ambiciosos vulgares. No es la lucha del poder por el poder. No es el quítate tú porque quiero yo. Mucho menos la ambición al dinero. Lo que queremos es hacer historia. Lo que queremos es lograr el renacimiento de México. Sacar a México del atraso en que se encuentra. Sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. Ese es el objetivo superior. Para que quede completamente claro, yo tengo que repetir, a lo mejor ya ustedes me lo han escuchado, pero a diferencia de un intelectual, de un escritor, un dirigente político tiene que estar repitiendo. El escritor y el intelectual no deben de repetirse, pero un dirigente político tiene que estar repitiendo porque es una labor de concientización y de formación política. Siempre sostengo y lo tengo que estar reiterando que solo han habido en México 3 transformaciones para dimensionar bien lo que queremos. Una transformación fue la independencia, ese movimiento encabezado por 2 curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon por la independencia de México, sino que sobre todo fueron los iniciadores de la lucha por la justicia social. Recuerden ustedes que Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos planteó en un célebre documento los sentimientos de la nación, que tenía que moderarse la indigencia y la opulencia, es decir, que tenía que haber igualdad. Hace 200 años planteó Morelos también en ese documento que había que elevar el salario del peón. Planteó de manera sencilla pero muy precisa de que se tenía que educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y planteó desde entonces de que se tenían que constituir, crear tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Esos 2 dirigentes fueron apoyados, respaldados, seguidos por el pueblo, y por el pueblo raso, no por los de arriba. Fueron apoyados, seguidos por indígenas, por peones acasillados, y por eso dejaron sembradas las bases, establecieron las condiciones para que se diese la lucha en favor de la justicia. Además, eso permitió que México lograra su independencia después de 300 años de dominación colonial, luego de 3 siglos de dominación colonial. Esa fue una transformación. La segunda transformación fue el movimiento de reforma, encabezado por los liberales, con la conducción de ese extraordinario presidente de México, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país,
Benito Juárez García. Esa fue la segunda transformación, porque en ese entonces como ahora, porque la historia sí se repite, los conservadores no querían los cambios, y como ahora también, como siempre, cuando ya sintieron de que iban perdiendo, acudieron al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano, para que dominara nuestro país. Nos invadieron. Hoy precisamente se conmemora un aniversario más de la liberación en una batalla ejemplar donde el general Zaragoza le informa al presidente Juárez que los soldados mexicanos habían triunfado ante los soldados franceses. Hoy estamos conmemorando precisamente un aniversario más de esto, porque ya no quieren estos tecnócratas que el pueblo recuerde estas cosas. Ya nadie se acuerda de estas fechas tan importantes. Los liberales con Juárez lograron restaurar la República y lograron la segunda independencia de México, porque expulsaron a los extranjeros de nuestro territorio. La tercera transformación fue la Revolución Mexicana de 1910. Porfirio Díaz se había quedado 34 años en el poder. Había esclavitud en todo México, en Chiapas, en Tabasco, en todo el país. La esclavitud, para que tengamos este dato que es importante, fue abolida en nuestro país hasta 1915, hace menos de 100 años. Hidalgo sí la proclamó en 1810, pero tuvo que pasar más de un siglo para que se aboliera la esclavitud en nuestro país. Por eso fue la revolución encabezada por los hermanos Flores Magón, por otros precursores, por ese hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y por esos dirigentes sociales extraordinarios, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y por el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones, repito, han habido en la historia del país, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. Que nadie se confunda. No tendría ningún sentido estar luchando para caer en lo mismo, en el gatopartismo, en la simulación. Todo esto que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Ustedes recuerdan cómo en el 2000 decían los del PAN de que iba a haber un cambio. Fox planteó que las cosas iban a cambiar. Muchos de buena fe le creyeron. Y miren el resultado. ¿Por qué no se lleva a cabo un cambio con el PAN ni con el PRI? Porque los dos partidos están al servicio de la mafia del poder. Es también importante que sepamos, porque hay mucha confusión y nos han metido muchas telarañas en la cabeza. Tenemos que saber muy bien de que en nuestro país las instituciones están al servicio de una mafia de poder. Tenemos que saber de que son 30 los que mandan en México. Todo lo demás es puro cuento. Son 16 multimillonarios que se han hecho inmensamente ricos porque desde la época de Salinas se les entregaron los bienes de la nación, los bienes del pueblo. Se dio una transferencia de bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros, como nunca se había visto en la historia de nuestro país. Se les entregaron las empresas públicas, los bancos, las minas de oro, de plata, de cobre. Y no solo eso, desde entonces es que están aplicando la llamada política neoliberal. Han utilizado el presupuesto público, que es dinero del pueblo, como botín en beneficio de una minoría.
Son 30, 16 multimillonarios que antes de Salinas no eran nada y que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI y del PAN y 3 tecnócratas. Son los que mandan. Repito, lo demás es pura simulación, pura demagogia. Dicen que las instituciones están al servicio del pueblo. No es cierto. Las instituciones están al servicio de esos 30, de esa mafia de poder. Dicen que vivimos en un estado de derecho. No es cierto. Vivimos en un estado de chueco, porque se aplica la ley nada más en contra del que no tiene con qué comprar la justicia, el que no tiene con qué comprar su inocencia, o el que está en contra o se opone al cacique que domina en los estados o que domina en el país. Dicen que vivimos en una democracia. No es cierto, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y eso no existe. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Son 30 los que dominan en México y tienen también, para que quede muy claro, el control del PRI y del PAN, y utilizan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Ya como ahora no les sirve el PAN, como ya no les sirve Calderón, lo impusieron, pero ya lo hicieron a un lado. Ahora toda la operación de recambio, toda la estrategia es hacerle creer a la gente de que las cosas van a mejorar, que van a resolverse los problemas si regresa el PRI a la presidencia de la República con Peña Nieto. El regreso del PRI a la presidencia, que quede muy claro, sería como el regreso de Antonio López de Santana, ese dictador que acabó con el país. Si regresara el PRI a la presidencia, y toco madera, si regresara el PRI venderían hasta el Palacio Nacional. Que quede muy claro eso. PRI y PAN son lo mismo. No nos estemos confundiendo. Son exactamente lo mismo. Están al servicio de la mafia del poder. No debemos pelearnos con los priistas, con los panistas de abajo, porque con ellos, si lo analizamos bien, no es el pleito. Ellos están igual de amolados, igual de desorientados, igual de desinformados, igual de esperanzados como está la mayoría del pueblo. Pero arriba es la misma mafia. No hay diferencia, para que quede claro, entre Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder, del PRI, que pertenece a ese partido, y Vicente Fox del PAN. No hay diferencia entre Felipe Calderón del PAN y Peña Nieto del PRI. No hay diferencia entre Manlio Fabio Beltrones del PRI y Diego Fernández de Ceballos del PAN, o esta cacica sindical del partido Nueva Tranza, el Bester Gordillo. Son lo mismo. Y aquí quiero hablar un poco más de eso, unas cuantas palabras más. Es una vergüenza para los maestros, es una ofensa al magisterio, a los trabajadores de la educación, que maneje todo lo relacionado con el sector educativo. El Bester Gordillo, que ni siquiera vive en el país, vive en una residencia de lujo en San Diego, California, y desde allá manipula y hace lo que le da la gana, todo porque le ayudó en el fraude a Felipe Calderón. Les quiso convencer a mí, quiso entrevistarse conmigo y les dije no vamos a hablar con ella, porque nosotros queremos un cambio verdadero, ya no más corruptos en México. Por eso tenemos que llegar a la conclusión, repito, que solo con este movimiento,
Solo con la participación de la gente vamos a poder sacar adelante al país. Sabemos lo que se tiene que hacer. Estamos trabajando, organizándonos. Tenemos el proyecto para sacar a México del atraso en que se encuentra. Acaban de darse a conocer hace unos días, el día 20 de marzo en el Auditorio Nacional, el nuevo proyecto alternativo de nación. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo cuando triunfe nuestro movimiento? ¿Qué vamos a hacer en materia económica, en materia política, en lo social?